quieras. Juan, buenas tardes. Buenas pájaros. Buenas tardes. Buenas tardes. No, quería deciros que bienvenidos a una nueva actividad de la Asociación Cultural Albacete Madrid, que como siempre pues las hacemos aquí en nuestra sede de la Casa de Castilla-La Mancha. Hoy, bueno, pues vamos a presentar la primera novela. Tiene otras obras, pero esta es la primera novela de Julia Sabina, que se llama Vidas Samuráis. En el fondo hay unas cuantas, para que le interese. Muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Y bueno, Emilio va a ser quien realmente haga la presentación de ella, va a ser un poco más prolijo que yo. Pero bueno, yo de todas maneras sí quisiera, después de agradecerle a ella su presencia, recordaos que vamos a tener otra actividad de la asociación el sábado próximo, día 20, en el que nos visitará José Pascual Avellán, que va a presentarnos su obra de teatro, Locas, sin las, Locas, directamente. Y bueno, y además va a venir acompañado por un par de actrices que... Ya es una segunda edición, es importante, ¿no? Julia es doctora en Ciencia de la Comunicación, Estudios Cinematográficos, en la Universidad París III, la Sorbona, Nouvelle, donde tuvo la máxima calificación y mención especial del jurado. Allí ha dado algunas clases, también en Bruselas. Actualmente es profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Alcalá de Henares, donde por cierto tiene muchos alumnos castellano-manchegos. Sí, que doy clase en el campus de Guadalajara. En el campus de Guadalajara, efectivamente. Bueno, pues entonces además de todo esto, pues es investigadora y creadora, ha hecho ponencias, colaboraciones en libros y revistas nacionales e internacionales. Tiene una actividad paralela relacionada con el cine, que es guionista, donde algunos de sus guiones han sido elegidos en sitios tan importantes como Torino, como la Berlinale. Y también, bueno, este es su primer libro, digamos, más o menos de ficción, pero antes tiene un ensayo de uno de los grandes, Rafael Azcona, tan amigo, tan querido por un paisano nuestro que era José Luis Cuerda, ¿no? Rafael Azcona, el guionista como creador, y que es un ensayo que ha ganado varios premios. Ella, sus orígenes son castellano-manchegos, por eso la tenemos aquí. Y cuando el acto va a consistir, después de mis palabras, que están prácticamente acabando, pues ella va a hablar del libro, le va a acompañar Lucas, ¿no? Tu contrario. Lucas. Sin ese. Lucas. Para analizar esto mucho más. Y por último, bueno, el que quiera el libro, pues tiene la ventaja de que se lo va a tomar la autora. Yo he leído, como te hice una entrevista, me he quedado medio una frase tuya que dice: Castilla-La Mancha tiene algo mágico y surrealista que parece nacer del interior de la tierra y sale en forma de resplandor, que es una de las frases más bonitas que he leído sobre nuestra tierra, de la que luego hablaremos. De modo que nada, que gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Esto es una edición especial. Aquí ahora va a venir uno de los fundadores de las tertulias, Eduardo Alonso. Son unas tertulias literarias en las que llevan más de 40 años celebrándose aquí, y en las cuales se acepta cualquier tipo de poesía, no solo poesía, también literatura. Que se han presentado revistas como Barcarola, la revista editada en Albacete, que siempre son 200 o 300 páginas de cultura, y por los problemas de la COVID, pues este año no se están celebrando las tertulias literarias como tal, pero digamos que esta es una tertulia literaria de Alonso especial con la presentación de su libro. Y nada más, aquí yo ya he hecho el despeje de plaza, y ahora pues lo que toca es la autora que os cuente lo que quiera, además acompañada por Lucas, y lo que quiera. Gracias por venir, Julia. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias a la Asociación Cultural de Albacete, a la Casa de Castilla-La Mancha, por ayudarme a celebrar esta segunda edición de la novela en un momento en el que, claro, es genial poder por fin encontrar un lugar donde poder ver a la gente, hablar con la gente y estar cara a cara, porque si no todo eso a través de la pantalla es muy extraño. Y claro, esto de verdad me emociona mucho, sobre todo me emociona porque es la tierra de mis raíces, porque yo creo que si esta novela tiene siempre un punto, un sentido del humor, que cuando me decían
Cuando lo leyó mi tía me dijo, este es el sentido del humor de mi abuelo, que era Albacete, que siempre esta forma de ver es de describir las cosas, este punto un poco surrealista, esta emoción por el espacio, por lo que hay alrededor, que ha hecho que si esta novela es algo, pues tenga que ver mucho con mis raíces y con lo que he vivido con mi familia, ¿no? Vidas Samuráis lo que trata, en realidad, bueno, trata de una realidad que es la de muchos jóvenes, bueno, mucha gente en España que se marcharon. Entonces es de una manera, digamos, no he querido cargarlo tampoco de una manera a lo mejor muy crítica y social, he querido a través de la visión de una chica que está creciendo y que tiene 20 y tantos años y que se encuentra un poco en ese momento en el que tienes que buscarte la vida, pero también tienes pulsiones sensuales, precariedad, visión del mundo, todo esto he intentado que ella contara su experiencia pues en esta novela. Entonces, lo que he pensado es, junto con Luca, que me va a ayudar con la guitarra, es que él toque unas partes y yo voy leyendo y si queréis os voy contando, porque si no, no nos... Bueno, pues así más o menos os vais haciendo una idea de quién es ella y a partir de ahí pues podemos hablar, me podéis hacer preguntas si queréis o nos estamos hundiendo después. Las dos cosas también. Entonces, pues bueno, ella lo que le pasa es que ella se quiere marchar porque está cansada de todo y lo que dice, yo me voy a ir a París, a Francia, ¿no? Ella se imagina pues como una francesa más, y pide una beca para marcharse. Le da una beca pequeñita, tampoco es una de estas que pueda vivir muy bien. Una beca, se marcha, pero en vez de acabar en Francia, en París, porque para ella Francia es París, ¿no? Y lo que acaba es en Lille, que es una ciudad del norte, muy cerca de Bruselas, en la región del Nord-Pas-de-Calais, que es un poco una ciudad mucho más dura, era una ciudad que era minera, y donde toda su visión de lo que es Francia se va a ir desmontando y va a encontrar otra realidad muy diferente, que es igual muy rica, también como puede ocurrir en España, que no tenga unos estereotipos y luego cuando llega aquí poco a poco se van desmontando para aparecer otras realidades que son mucho más diversas, más ricas y plurales, ¿no? Entonces, yo no sé si se me escucha bien o un poco extraño por la... Vale. Pues entonces he pensado empezar está bien, bueno, si te sientes incómodo, nosotros dos miramos. No. Vale. No, vamos a empezar un momento en el que es el momento en el que ella llega, ¿vale? Ella estaba en verano, todo era calor y todo esto, y cuando llega allí, pues es un lugar en el que llueve. Y todo es diferente. Sí. Dice, la maleta, la mochila, las botas y el anorak mojados me pesaban más y más a cada paso. Por fin había parado de llover y estaba tan agotada de dar vueltas por ahí que me detuve a observar los enormes edificios de viviendas que convivían con pequeñas casas familiares. Daba la sensación de que esa ciudad tuvo tiempos mejores, pero que, de repente, se había quedado paralizada y envejecía como un matrimonio ante el televisor. Debía de tener cara de desorientada o de desesperada, porque un chico un poco rechoncho con una cazadora de cuero desabrochada se acercó a mí y se ofreció a ayudarme con la maleta. No sé muy bien de dónde había salido. Quizá era un enviado del cielo dispuesto a socorrerme. Se le marcaban las tetillas bajo el jersey de lana y llevaba el pelo un poco largo y echado hacia atrás. Aunque debía de tener mi edad, ya se le pronunciaba en las entradas, así que era fácil imaginarse cómo sería a los 40 años. Con más entradas, con el pelo más largo, oliendo peor. Aún así, se ponía una señal de bienvenida.
Le pregunté por la dirección de la residencia. Se trataba de un momento trascendental. Iba a mantener una conversación en francés por primera vez con alguien que no fuese un profesor de idiomas. Mi acento nos asustó a los dos. Entonces él habló. ¡Qué maravilla! No podía creerme que ese chico con un aspecto tan tosco que podría haber salido de un bar de hooligans de Liverpool tuviese esa voz que sonaba a libélulas susurrando, a fresas salvajes, a cabello de ángel en la boca. Él tampoco sabía dónde estaba la residencia. Cuando respondí, mis palabras sonaron de nuevo como si descarrilase un tren. En ese instante descubrí algo que me acompañaría durante el resto de mi aventura. La lengua española es una bestia con púas y garras, una bestia encerrada y hambrienta, que sale en estallidos de libertad con formas de No la puedes vestir con el encaje de seda de la lengua francesa sin que sus movimientos bruscos lo destrocen. Entonces ella, como se va a hacer una tesis doctoral, pero está muy perdida, como le ocurre a cualquier persona que se quiera meter en el mundo de la investigación. Entonces, pues os va a contar cómo era la manera en la que ella pues decide meterse en esto de hacer una tesis sin tener en ese momento, pues ella está en una investigación, va descubriendo cosas, pero no tiene muy claro qué es lo que va a hacer. El proyecto de tesis doctoral que me había permitido mudarme a Francia llevaba por título Heurística de la paradoja del capitalismo artístico y la Torre Eiffel. Mi objetivo principal no era hacer una tesis, sino marcharme de Madrid. Encontré una ciudad en la que encajara mejor. Había estudiado historia del arte, que no suele ser la manera idónea de garantizarse un futuro laboral, aun sin existir una crisis económica coleando. Así que yo quería disfrutar, tener aventuras y conseguir un trabajo. Por esta razón, cuando descubrí unas becas internacionales para marcharse o para huir al extranjero, escribí un texto incomprensible pero que sonaba bien, titulado Heurística de la paradoja del capitalismo artístico y la Torre Eiffel. El proyecto explicaba a grandes rasgos en qué consistiría mi tesis doctoral. Añadí lo de y la Torre Eiffel porque quería irme a París, pero también pedí otra beca en la que sustituí lo de la Torre Eiffel por y el Empire State Building para irme a Nueva York, y otra en la que titulé la propuesta heurística de la paradoja del capitalismo artístico y el Cristo de Corcovado para Río de Janeiro. Esa sería la llave que me abriría la puerta al mundo. Para mi asombro, me concedieron la beca, aunque no para ir a París, como había deseado, sino a Lille. Me pareció una buena continuación para una vida como la mía, que siempre había estado en las periferias de donde realmente se debía estar. En realidad, había contado con que no me concediesen la beca y quejarme de mi suerte para siempre. Y ahora resultaba que ya no podía echarme atrás. No había nada que me retuviese, a no ser que salí a la calle. Llamé a Felipe. Era el punto final, el momento en el que él vendría corriendo para evitar que me fuese de Madrid, en el que se daría cuenta de que teníamos que estar juntos. Aún disponía de un día para aceptar la beca o rechazarla. Si Felipe me pedía que me quedase, lo haría. Lamentablemente no respondió a mi llamada. Y me encontraba tan absorbida por esta historia de amor que no me había enterado de que iba a producirse un eclipse de sol. Que me pilló caminando fuera de mí con el móvil en la mano, mientras la gente alzaba la cara al cielo con radiografías y gafas con monturas de cartón para no quemarse los ojos. A mí me importaba una mierda que la luna tapara el sol. Solo quería que me llamara Felipe, en medio de ese ambiente gris y vacío que deja un eclipse. No hay nada más agobiante que los medios de comunicación empeñándose en informar sobre un acontecimiento cósmico que va a suceder, como poder ver el cometa Halley cada 75 años. Solo una vez en la vida. 2 si tienes suerte. Ninguna si no tienes suerte. O una lluvia de Alfa Centaurida. Si se te pasa, ala, a esperar al año que viene. O 75 años. Y si consigo asistir a tal acontecimiento, nada de lo que yo pueda hacer para honrarlo estará a la altura de lo que el universo me ofrece. Ese era el Madrid que quedaba para mí. Nada me retenía, o quizá me estaban echando. ¿Vale? Entonces ella, pues bueno, se mete en ella hace un poco
pues uno a veces, pues ella pide esa beca porque se quiere marchar, pero en realidad lo que tiene es que hacer la tesis y está muy perdida y ya que parece que no hay vuelta atrás. Pero bueno, le ofrecen la posibilidad, y esto es algo que me pasó a mí porque estoy viviendo en Francia 8 años, de ir a un seminario que a mí me pareció muy curioso y por eso lo quise meter en la... O sea, todo está un poco entresacado y ficcionado, pero sí que quise como recrear unos seminarios que se llamaban seminarios para aprender a pensar en francés. El francés es una lengua muy extraña porque es muy similar, pero al mismo tiempo no es la misma. La lengua que se habla, la lengua que se escribe y la lengua con la que piensan es diferente. Entonces ellos tienen una forma pues, de escribir lo que sería el ensayo, el pensamiento y todo eso, pues diferente a como lo hacemos los españoles, los italianos, y le dan mucha importancia a eso, muchísimo. De tal manera que a veces hasta es un poco surrealista, no entiendes muy bien por qué tiran tanto por ahí, porque a veces tampoco, bueno, no me... Pero bueno, la historia es que ella empieza a ir a estas clases para aprender a pensar en francés, y hay esta profesora que se llama Madame Brutal, que es la que le va a enseñar a pensar en francés. Madame Brutal, la profesora de las clases para aprender a pensar en francés, debía de tener alrededor de los 60 años. Su piel era muy fina y llevaba el pelo rubio y corto, revuelto y rodeado por varios pañuelos. Del cuello le colgaban unas pequeñas cadenas de oro que caían sobre su piel como filigranas de hada. Nunca había visto a alguien a quien el oro le quedase tan poco ostentoso. De hecho, a pesar de todas las cosas que llevaba encima, tela, flores, joyas, resultaba etérea. Pasaba con serenidad las hojas de unos libros muy usados, rebuscando párrafos de filósofos y pensadores a los que había analizado, degustado, digerido, y nos los recitaba en voz alta, como si expulsara algún órgano de su cuerpo. Me la imaginaba en su casa, que seguramente olería incienso, infusiones, raíces de jengibre, subrayando con cariño estas reflexiones que luego nos leía con tanta pasión. El primer día del seminario entró dando un portazo y se colocó frente a la pizarra. Sacó un texto impreso del bolsillo invisible de una falda larga con flores y muchos pliegues, y nos leyó. Miro y creo ver. Escucho y creo oír. Me estudio a mí mismo y creo leer en el fondo de mi corazón. Pero cuanto veo y cuanto oigo del mundo exterior es simplemente lo que extraen de él mis sentidos para iluminar mi conducta. Lo que conozco de mí mismo es lo que fluye a la superficie, lo que toma parte en la acción. Estas palabras son de Henri Bergson, de un ensayo sobre la risa que escribió en 1899. Nos puso como deber leer ese libro que, aunque trataba sobre la risa, no era un libro demasiado alegre, la verdad. Más bien te hacía querer ir a la orilla del mar, acercarte a las olas que rompían sobre la arena y observar la espuma que Bergson comparaba con la felicidad, cuyo sabor, en realidad, entraña una pequeña dosis de amargura. Así que en la segunda clase, Madame Brutal nos hizo debatir sobre los límites del humor, una conversación al parecer recurrente desde los atentados de Charlie Hebdo. Madame Brutal, por primera vez, se quedó en silencio, mirándonos profundamente uno por uno, intentando encontrar en la mirada de alguno de nosotros algo que demostrase que no éramos completamente tontos. ¿Qué caracteriza el pensamiento francés? Silencio. ¿Qué caracteriza el pensamiento francés? Repitió mientras nosotros pensábamos en croissants, acordeones, boinas y sexo guarro. Madame Brutal dejó el texto que nos acababa de leer en la mesa y se apoyó sobre ella derrotada, seguramente recordando a algunos alumnos del pasado a quienes impartir clase había tenido sentido. Lo que caracteriza el pensamiento francés es la estructura. Nuestra escritura está muy estructurada. En Francia no podemos pensar sin estructura. Y esto es lo que le pasa a ella, pues cuando... No sé si queréis decirme algo o sigo... Cuando tú creas que ya... Vale. Te hacemos algunas preguntas. Vale, pues yo creo que... ¿En el coche? Sí, vamos al coche. En la 148. O sea, ya me he pegado un salto bastante amplio para que compréis la novela. Y
Y entonces a ella lo que le pasa, como me pasa a todo el mundo, que es el problema de la vivienda, ¿no? Está en España, pero bueno, cuando te vas fuera, igual, y tiene que compartir piso con gente muy extraña, y sobre todo al final va a tener que compartir piso con un hombre divorciado que se llama Olivier, que está enganchado al teléfono erótico, y bueno, esto es lo que le pasa. Leí durante un rato el libro que había cogido en la biblioteca sobre la etnología del espacio turístico. Luego me levanté para ir al baño. Volví al escuchar el murmullo constante de Olivier hablando por teléfono. Sentada en el váter, intenté aguzar el oído. Me levanté, entorné la puerta silenciosamente. De los murmullos empezaron a surgir algunas palabras. Encular, chupar, tetas gordas. Olivier estaba enfrascado en una conversación con un teléfono erótico. No me sorprendió tanto lo que decía, como que todavía hubiese gente que llamara a teléfonos eróticos. Susurraba durante horas ese teléfono. Quizá por eso necesitaba el dinero de la habitación. Cerré la puerta de mi cuarto con 2 vueltas de cerrojo. Al cabo de un rato, Olivier me llamó. Cuando abrí, estaba apoyado en la pared del pasillo. ¿Has cenado algo?, dijo mientras me miraba el cuerpo. No tengo hambre, gracias. Esperé leyendo hasta que cesaron sus murmullos. Fui sigilosamente hacia la cocina. No encendí la luz. Abrí la puerta del frigorífico con mucho cuidado y me hice un sándwich para no tener que cocinar y llamar su atención. De repente algo iluminó la estancia, algo que venía de fuera. Miré por la ventana. A los pies del edificio había un parking y alguien había prendido fuego a un coche. Las llamas eran amarillas y naranjas y desprendían una humareda negra que era casi más alta que el edificio. Su contemplación me extasió mientras comía plácidamente el sándwich. Los propietarios de los coches aparcados junto al que ardía fueron corriendo a moverlos del lugar. ¡Pum! Algo explotó. Aunque no era el coche, era un neumático. ¡Pum! Otro neumático. Empecé a hacer tiempo para ver cómo el coche saltaba por los aires. De repente vi en el reflejo de la ventana que detrás de mí estaba Olivier, parado, observándome. Me giré sobresaltada y en ese momento su cara cambió. Me sonrió y adoptó un tono paternal. No te preocupes, no va a estallar. Solo explotan los neumáticos cuando se calientan. ¿Cómo lo sabes? Me aterró que me hubiera leído la mente. Ya he visto varios. Todos esperamos a lo mismo, pero no ocurre. Los bomberos suelen llegar pronto. Menuda putada que te quemen el coche. Intenté ir a mi cuarto, pero Olivier no se movía de la puerta. Es solo un espectáculo que se ofrece a los vecinos. En realidad, siempre queman los coches en los mismos sitios del parking. Si aparcas tu coche ahí es porque o eres forastero o quieres cobrar el seguro. Bueno, esto también... Tú mandas. Sí. Y si quieres, terminamos con lo de Chopin. ¿Chopin? Sí, sí, sí. ¿La petición público? Sí. Bueno, hay algo que también... hay un momento que va a París y tienen que buscar, ha quedado con un amigo y va con otro amigo que se le llama el fotógrafo de espaldas. Le llaman así porque, bueno, el fotógrafo de espaldas, que tiene un pequeño, bueno, como una historia así medio de amor con otro chico, pero que no lo tiene muy claro. Bueno, y lo que les pasa, estos van a Francia, a París, que diga, y una de las cosas que les pasa a los franceses es que les da mucha vergüenza que tú parezcas un turista. O sea, no quieren que seas turista y a veces los que venimos de fuera somos turistas y nos apetecen las cosas de turista, ¿no? Porque para eso estás ahí. Pero bueno, ella que va con este chico que es francés, pues van caminando y esto es uno de los momentos en los que van juntos. ¿Por qué haces la tesis sobre la Torre Eiffel? Otra vez esa maldita pregunta. Se la hace la pregunta del fotógrafo de espaldas. No sé, quizá fuera lo primero que me venía a la mente cuando pensaba en Francia. Por unos momentos nos dejamos cautivar por el paisaje. El agua brillante del Sena, los edificios limpios y resistentes a guerras y crisis y miles de huelgas. Esa torre oscura alargando el cuello, dispuesto a que no perdiésemos el rumbo. Pero el fotógrafo de espaldas no podía salir de su personaje, tenía que renegar de todo. ¿Podemos irnos ya? Lo mismo ocurrió cuando llegamos al cementerio de Père Lachaise y yo fui corriendo a buscar la tumba de Jim Morrison en el mapa. No, por favor, no, me decía todo el rato.
Es divertido ver cómo los franceses intentan por todos los medios que no te ridiculices haciendo cosas de turista. Sin embargo, cuando nos topamos de bruces con la tumba de Chopin, se quedó extasiado. Me contó que el cuerpo estaba allí, pero el corazón no. El corazón se lo habían llevado a Polonia, que es donde él consideraba que pertenecía. Una historia poética para contarla, pero bastante comprometida para la persona a la que se le pide llevar los deseos del difunto. ¿Quién se había llevado el corazón hasta Polonia? ¿Qué había hecho con él? Me imaginaba a Chopin moribundo agarrando de la camisa con chorreras que seguramente llevaría a quien lo acompañara en el lecho de muerte y diciéndole: ahora mi cuerpo lo dejas en París, arréglatelas para enterrarme en Père Lachaise, en un sitio céntrico, justo donde acabe el camino para que todo el mundo se tope de bruces con mi tumba y me pueda recordar. Pero no solo eso, sino que una vez que haya muerto, vas a abrirme el cuerpo y vas a sacarme el corazón. A ver cómo lo haces sin que te metan en la cárcel. Espero que tengas la suficiente fuerza y los instrumentos quirúrgicos adecuados. Una vez hecho eso, lo vas a meter en un tarrito, porque en esta época no hay neveras portátiles. Y al mismo tiempo que mi corazón se va pudriendo más rápido de lo que esperabas, te vas a ir hasta Polonia. Y una vez allí, a ver cómo consigues que te den permiso para enterrar mi corazón. Muchas gracias. No sé cómo te lo voy a agradecer porque ya estaré muerto. Las muertes son engorrosas. No deberían existir. Y la gente que quiere ser recordada tras su muerte es muy pesada. Père Lachaise era un buen ejemplo de eso. El fotógrafo de espaldas pareció indignado cuando le comenté lo que pensaba. No dejaron pudrirse el corazón, lo conservaron en un tarro lleno de coñac, aclaró con desprecio. Yo no entendía nada. Para él era hermoso. El cuerpo en un lado, el corazón en otro. Quizá él fuera el cuerpo, quizá él es su corazón. Estaba en un plan muy intenso y me di cuenta de que tal vez fuera yo quien me estuviera dejándome llevar por ese sentimiento práctico que a veces impide cualquier tipo de hermosura. Puede que estuviera convirtiéndome en una de esas que pintan las paredes de algún color sufrido y quieren tener muebles y sofás grises o marrones para evitar que se manchen. De nuevo recordé la frase de Gaston Bachelard: la casa es más que el paisaje, un espacio del alma. El fotógrafo de espaldas se sentó a los pies de un mausoleo gótico, en silencio, con la mirada perdida. ¿Qué te ocurre? Estoy hecho un lío. Bueno, antes de pasar al coloquio os decía que nos acompaña Juan Victorio, que es un miembro de nuestro grupo de hace mucho tiempo, profesor también en la UNED, medievalista, poeta y muchas cosas. Y además ha llegado cuando ha podido Juan Pedro Carrasco, que lo tenemos ahí al fondo, que es un hombre muy raro, le gusta mucho la cultura, es profesor y a los alumnos les inyecta pues, el tema del amor por la literatura, por el teatro, forma grupos de teatro, ha escrito teatro, poesía, etcétera. Y les decía Juan Pedro que esto es una edición especial, muy especial de las tertulias de Eduardo Alonso, en las que hemos tenido a mucha gente, pero nunca hemos tenido a alguien que ha ganado el Planeta, que ha ganado el Nadal y muchas cosas, como Clara Sánchez, que nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros, Clara. Y además, en alguna entrevista que le he hecho, me ha comentado que ella nació en Guadalajara, su padre era ferroviario, y bueno, sus raíces están en Albacete y vivía con sus abuelos en una calle tan importante en Albacete como la calle de la Feria, que es de lo que siempre presumimos, y siempre he dicho que si es literata y se dedica a esto y ha ganado tantos premios y tiene tanta trascendencia es porque, bueno, pues las lecturas que hacía su abuelo, su padre y su abuelo en Albacete. De modo que, Clara, muchas gracias por venir. Y bueno, pues ahora ya te voy a hacer yo la primera pregunta, por eso estoy aquí, ¿no? Sí. Evidentemente, ¿no? Con la entrevista que te hice salió el tema del Quijote. Sí. Tenemos que hacer como Joaquín Costa con la tumba del Cid, cerrarlo ya definitivamente, presumir de él. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que presumir siempre. Siempre pues porque además, claro. No, el Quijote es que engloba todo, ¿no? El lector con todo tipo de historias, todo tipo de tristezas, y además yo lo he utilizado mucho porque toda la relación del Quijote con Sancho es algo porque ella tiene una amiga que se llama Paula, ¿vale? Y van a tener una relación muy del Quijote y Sancho, porque al final, al mismo tiempo que el Quijote se va convirtiendo cada vez más en Sancho y Sancho en el Quijote, ¿no? Y se van, pues lo mismo le pasa a ella con la amiga. Y es que ella, la amiga es más disciplinada y tal, y le va a enseñar a ella cómo serlo, al mismo tiempo que ella, pues al final va a conseguir que la amiga pues
pues pierda un poco el rumbo como le pasaba a ella, pero cada una encuentra la libertad con lo que la otra le enseña. Y es muy... Pero vamos, yo creo que sí hay algo que no hay que dejar de reivindicarlo nunca. Es como decir, en francés nunca dejaría de reivindicar a Balzac. Bueno, seguro que como Juan Pedro ha llegado un poco tarde, pero seguro que después y nuestro inteligente secretario se ha ido. Bueno, pues vicesecretario Augusto Herrero, que te hago una pregunta. Yo con Francia tengo cierta relación, o sea, me he casado con una francesa, medio francesa, y sí me interesa entenderlos. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, es cuando hablan de que hay 3 clases de francés, el de pensar, el de escribir, no sé cuánto. Entonces, hay uno que dice que, tomo una nota por aquí, que la señora hasta que les enseñaba a pensar en francés, que tiene que ser como una estructura para pensar. Para mí, estructura significa ciertos límites, ciertos planes, digamos, de expresión o de entendimiento, de lo que sea. ¿Eso limita la improvisación, por ejemplo? Es que claro, es que Francia es un país donde, o sea, es que el pensamiento, cuando dicen que el pensamiento es con estructura, no es que sea una estructura, no es que sea una frase bonita, que realmente hay una estructura. La tesis, la antítesis, el no sé qué, o sea, ellos tienen metodologías y libros en los que te explican cada una de las estructuras que tú tienes que ir siguiendo, y dentro de ellas, pues realmente han surgido textos muy bellos. O sea, de hecho el mismo de Henri Bergson, de la risa que ella menciona, o sea, ella en realidad está sublimada por estos autores, lo que pasa es que los va entendiendo a su manera, y lo que estos autores le van enseñando, y es algo que va apareciendo, se va mezclando con sus páginas y con sus vivencias. Entonces, esto siempre es algo, por ejemplo, como con el cine, ¿no? Que se dice muchas veces que la censura hizo que hubiese mejores películas, mejores comedias, pues no se puede saber. Yo creo que a veces tener limitaciones te ayuda a no irte por las ramas, por otro lado también a lo mejor te empobrece ciertas cuestiones. No sé, a mí es que siempre me llamó la atención cuando voy a Francia, lo vi que expresan algunas ideas, totalmente, sí. Pero quizás sea por esa estructura o porque tienen hábito de expresarse bien o hábito de hablar en público, de relacionarse, no sé. Pero es una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención, no en las capas más educadas o más ilustradas, sino yo creo que de una forma bastante transversal. Sí, no, sí, estoy de acuerdo, y además siempre me llama la atención, cuando hablo en cualquier circunstancia en la que estás, de repente hay como una palabra que sale que te explica exactamente lo que está ocurriendo, ¿no? Yo me acuerdo estábamos cuando fueron los atentados de Bataclan, ¿te acuerdas? Estábamos además en una sala de conciertos ahí en París, porque somos muy de estar donde hay que estar. Y estaba, ¿no? Este hombre, ¿no? Un buen concierto, porque no Era otro. Menos mal. Y ya en ese momento no estaba siempre, ¿no? Faut pas faire la mal. O sea, como no hay que hacer la amalgama, ¿cómo se diría? En castellano. Sí. Como enseguida, como todas estas palabras que van saliendo, que saben explicar muy bien algo, y que sí que es verdad que me doy cuenta que los franceses, porque yo soy muy de lo que siempre le mot justo, ¿no? La palabra justa, esto le da muchísima importancia. Nosotros a veces, pues es que somos muy retóricos, nos vamos por las ramas, y a veces, no sé, pero sí, yo creo que tiene que ver con el pensamiento, no sé, pero es verdad que yo también me he dado cuenta de esto que dices. ¿Verdad? Sí. Me ha venido ahora que has dicho que son muy retóricos y tal, los maravillosos palabras de Albacete. Sí, de Albacete, es verdad. Han puesto duda. Primero, el gran Félix Cuerda, desgraciadamente fallecido, que es algo así, bueno, el dios laico del humor, ¿no? Pero luego, bueno, Joaquín Reyes y compañía. Hay una palabra en Albacete, seguro que la sabe mucha gente. Para gente así que no lo tiene muy claro, este es un arbolario. ¿Y eso qué es? Arbolario, se va por las ramas. Claro. Qué bonito, este es un arbolario, en plan despectivo, alguien que no se centra en la vida. En vez de retórico, arbolario. Pues ella, Maribel, es arbolaria. Total. Es arbolaria total. Sí.
Bueno, Juan Pedro, si Sí. quieres, ya sé que ha llegado tarde bastante fuerte, Vamos a no ver, sé cómo pero... nunca es tarde, dice el refrán, no se ha dicha buena, o sea, Ahí. Clara puede venir en cualquier momento a la tertulia, eso no hay ningún problema. Y en segundo lugar, yo tengo dos preguntas, una más de tópico, y es, ¿por qué novela, no poesía, no teatro, es decir, otros géneros? Y en segundo lugar, más de opinión, se dice últimamente, bueno, últimamente lleva mucho tiempo, diciendo que ya está todo escrito, que, en fin, que ya hay cosas, lo poco que he podido escuchar de tu lectura, pues estás metiendo en temas muy modernos, ¿no? Una persona que vive con un hombre que convive, cohabita con un hombre que tiene un mismo piso, que está divorciado, y hay que meter todas estas cosas en la novela, es decir, el mundo moderno en que vivimos. Entonces no sé cuál es tu opinión a la gente que dice, yo te puedo decir la mía, es decir, yo todavía pienso, igual que un compañero nuestro de aquí de Castilla-La Mancha, el poeta Manuel Cortijo, y está todo por decir, yo creo que sí, está todo por decir. En fin, no sé cuál es tu opinión desde tu juventud, a ver qué nos puedes expresar viéndolo en el contexto en que tú te mueves. Otra pregunta, ¿vale? Gracias. Vale, pues sobre la novedad, bueno, yo creo que bueno, esto es como una cuestión, yo creo que el ser humano tampoco está tan preparado para la novedad, por eso está la gente todo el rato viendo series, porque las series son los mismos personajes en el mismo lugar. A la gente le gusta una y otra vez estar en el mismo universo. Entonces yo creo que al ser humano, aunque pensemos que ya está todo hecho, sí que le cuesta muchas veces salir de los mismos campos o salir de las mismas tipo de historias o salir del mismo tipo de estereotipos. De hecho creo que queda muchísimo por hacer porque hay muchos todavía estereotipos y interpretaciones que romper. Por otro lado, tampoco creo que constantemente, yo creo que un artista tiene que romper todos estos estereotipos, pero también saber jugar con todo lo que había antes. Creo que también es muy importante conocer todo lo anterior, porque sí que veo como yo doy clase y mucha gente joven parte de la idea de que ellos ya van a romper y son rompedores, pero no conocen nada de lo anterior, entonces al final terminan haciendo muchas cosas que ya están hechas. Entonces yo creo que conocer, o sea, que tener un respeto a todo lo que se ha hecho de teatro, literatura, que es muchísimo, que te puede, o sea, que puedes estar toda la vida, pues, o sea, no pasa nada por a lo mejor estar jugando con las mismas reglas, si lo que haces es divertirte y divertir a los demás, y si ahí, poco a poco, con algo de humildad, uno consigue romper las cosas, que yo creo que también hay que intentar hacerlo con el conocimiento de, pues mucho mejor. Pero yo creo que esta novela no la escribí con la pretensión de repente voy a escribir una novela que va a revolucionar todo, porque para eso a lo mejor tendría que la escribí con la pretensión de leerla a mis amigos, de contarles esa vida en la que uno a veces se va afuera y te preguntan ¿y cómo has estado? ¿Y cómo ha sido todo eso? Y es muy difícil tomándote una caña contar lo que has pasado. Y luego me di cuenta que en realidad la mejor manera de contarlo pues era inventarme un personaje, porque ahí podía como mezclar mis historias y las de otras personas y crear una ficción. A veces una ficción es la mejor manera de hablar de la realidad, y una ficción que sea a veces un poco, pues que tenga toques un poco mágicos, surrealistas, pero creo que sí, que si uno rompe algo tiene que tener esa intención, y es fundamental para un artista no caer en convenciones de género y todo esto, pero por otro lado también tener respeto a todo lo que se ha hecho anteriormente y conocerlo bien, porque muchas veces no lo conocemos o pensamos que lo conocemos. Y no es así, esa es mi opinión. Y ya está, si queréis vamos finiquitando. La segunda pregunta o la primera. Es que no me acuerdo bien ya cuál era. La novela, en vez de otra No, género. ¿por qué la novela? Ah, ¿por qué la novela? Mira, porque yo creo que luego cada uno tiene una vocación. Yo poeta no soy. Creo que las personas que escriben poesía son poetas. Realmente es algo como que nace de ellos. A mí me encanta la narración larga, me encantan las historias largas, me encanta que me cuenten historias y yo contarlas.
Y por otro lado, la escribí porque como hice mi tesis doctoral y además la hice en francés y tenía que hacer tantos artículos y todo lo que tenía que hacer tenía que ir con pie de página y no podía lucubrar sobre nada y todo tiene que tener una investigación y todo es tan sólido, pues mi manera de vengarme de todo eso era escribir una cosa en la que podía escribir lo que me diese la gana. Y era mi manera es como la cara y la cruz de un mismo proceso que fue el marcharme, estar fuera haciendo una tesis doctoral en la que por un lado me pasaban cosas pues como estar en seminarios, congresos, todas estas cosas, pero por otro lado pasó muchas cosas que me inspiraron para esta otra historia, para esta otra manera de escribir, porque yo escribo para liberarme de este otro tipo de escritura que es muchísimo más seria y que tiene que ser seria, que es la de la investigación. ¿Sí? Yo tengo dos preguntas. Vale. La primera, enganchando con el anterior, Sí. Puesto que han dicho que has escrito algún guión de cine, que yo no lo sabía, Sí. ¿no se te ocurrió en algún momento, en lugar de hacer una novela, orientarlo como algo audiovisual? Claro, esto es, por ejemplo, o sea, yo tengo una influencia enorme del guión audiovisual, además cada escena de la novela tiene un espacio específico, tiene un inicio, tiene muchas cosas que pertenecen al guión cinematográfico y que además lo intenté con muchas cosas que no hay flashbacks, es una narración que va hacia adelante, como me gustan a mí. No hay subtramas, o sea, hay una trama que va hacia adelante y algunas historias que se mezclan y todo esto sí que venía. Lo que pasa que en el guión audiovisual hay una cosa que es muy jodida, con perdón, que es que necesitas dinero para terminar tu película y al final terminas haciendo un montón de guiones y dependes de que otros pues quieran hacerlo. Es un proceso súper largo y es un proceso que te va quitando libertad porque muchas veces llegas y te dicen, no, hombre, aquí tiene que haber una historia de amor o tienes que quitar esto y al final yo lo que quería era tener el control de principio a final de mi historia. Claro, entiendo. Está como... Sí. Y la segunda pregunta, un poco más técnica quizá, ¿en qué estadio de la novela tú la vendiste a Planeta, si no me equivoco? ¿En qué estadio de creación estaba la novela cuando tú empezaste a hablar con un editor, la vendiste? Finiquitadísima. Ah, sí, o sea, tú la escribiste y luego la vendiste. Sí, totalmente, es súper finiquitada, Bueno, no había más, porque me la iban a comprar a mí si yo no había hecho nada. O sea, tenía como que enseñarle No, y además con un manuscrito muy... De hecho, cuando la entregué ya no... O sea, que normalmente a veces hay que hacer muchas... No hubo prácticamente correcciones ni nada. O sea, fue como estaba yo... La verdad es que la di muy terminada. Vale, entonces otra pregunta a raíz de esta, que es como cuánto tiempo tardaste y en el mismo sentido, si al contrario que tu tesis, la novela la vomitaste, o sea, te salió de una manera de necesito expresar esto, voy a hacerlo súper rápido. Claro, yo escribí todo esto por necesidad, pero sí que yo fui escribiendo durante mucho tiempo. Lo que pasa que sí que hubo un momento en el que me rompí la pierna, o sea, aparte de mi zona fisura tal, me quedé paralizada y el hecho de poder tener una baja laboral y no ir al trabajo pues me hizo como una residencia de escritura en la que estaba totalmente sentada y no tenía que estar yendo a trabajo y eso, entonces ya terminé la obra. ¿Y cuántos meses dirías que más o menos? Es que es muy difícil porque por un lado es una obra que sí que llevaba escribiendo mucho tiempo. Para terminarla, pues digamos que 2 o 3 meses, pero era ya con muchas cosas que estaban escritas antes. Okay. Lo que pasa es que sí que hubo un momento de... Necesitas como un par de meses de total concentración, pero cuando digo concentración, o sea, como realmente... Poner la energía. Poner toda la energía, no salir, estar completamente sumergida en... O sea, yo me di cuenta que para que salgan bien todas estas escenas tenía que estar prácticamente como si estuviese viviendo ahí. No podía desconectar de ese mundo. Okay. Pero bueno, gracias. Gracias. Si no más preguntas, ya que has citado el Quijote, además de... Hemos llenado el espíritu, ahora vamos a llenar la andorga con un buen vino que se pueda ahí en la final. Antes de marcharte, agradeciéndote que vengas, te vamos a de firmar nuestro libro de honor. ¡Ah, qué bien! 50 y tantos años,
Qué bien. con grandes personajes que han pasado por aquí. Te vamos a hacer un regalo. Nuestro Qué bien. presidente de la Asociación Cultural Albacete de Madrid, creo que te ha comentado algo antes, Augusto, es catedrático, es novelista, no ha podido venir porque anda también con la pierna fastidiada, entonces tiene ya 2 novelas, está haciendo la tercera. Está muy centrada en cosas, en lenguaje de Albacete, aunque no transcurre en Albacete, ¿no? Lo tenemos aquí, A ver. se llama Olvido es lo que no hay, pero te la va a entregar para la foto, para la prosperidad, te la va a entregar a gusto. Me ponéis ahí delante, no os importa. Una cosa espontánea. Totalmente. Que no se note. ¿Dónde nos ponemos aquí? Ahí delante para que Vale. los fotógrafos. Hago entrega. Pero quítalo, ¿no? Claro. Entonces tenemos Que que si ponernos no, en no entre vamos a medio. ver. Sí, tenéis Nadie. que alejarlo. Tenemos que ir a entre medio. Está más guapo. Se le echa la novela. No. Tú también. ¿Yo Por qué? favor, luego ella sola, pero tú también. Yo por también favor. que... Sí, eso. Ah, Ahí, Rápidamente. Eso. Estos fotógrafos... Jo, y con esta me dan el premio Pulsa. Quita. Muchas gracias. Nada. ¿Qué hacemos nosotros para explicarlo? ¿Cómo ha salido? Si se oía algo. Ya. ¿Está bien? ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Eres un encanto. Ay, gracias. Gracias.